Hey, damas y caballeros, artistas constructores, que ha habido un acercamiento, una introduccióncita fuera tan amable. Vamos a la introducción a la producción del concreto, que si te gusta el manejo ambiental en la producción del concreto, que cómo es eso. ¿Cómo te vas a acercar a esa producción, a ese manejo ambiental en la producción de un concreto? Siendo que es un tema clave para el uso del mismo y qué impacto tiene en el ambiente. El manejo ambiental en la producción del concreto. ¿Qué pasa? Que tiene un consumo. El concreto, ¿qué es? Se compone por cemento, agua, arena, grava, aditivos. Concreto. No es que el cemento es. El concreto es cemento y 3As. Agua, arena y aditivos. Al agua, arena y aditivos súmale la grava. Entonces, el concreto es cemento sí más 3As, agua, arena y aditivos más grava. El cemento, fabricado a partir del clinker, es el mayor responsable de emisiones del CO2. Emisiones del CO2, has dicho. Sí, responsable de la emisión. ¿Qué estrategia tenemos entonces para la producción del concreto frente al medio ambiente? Vamos a usar cementos adicionados ecoeficientes, como los de Argos verdes, que reducen hasta el 30% de las emisiones. ¿Entiendes? Son cementos verdes. ¿Por qué? Porque son responsables de la emisión del CO2. Reduce un 30% de las emisiones del CO2. ¿Cómo es eso que un cemento puede consumir o reducir las emisiones del CO2? La producción del clinker, que es el clinker, calcinación de las piedras calizas, una calcinación de piedra caliza. Entonces se está calcinando la piedra caliza. Eso genera CO2 por combustión y emisiones de polvo se emiten. Entonces hay una estrategia ambiental, sí. Se implementan en los hornos más eficientes. Se sustituyen combustibles fósiles por combustibles alternativos, que ya no son combustibles fósiles, sino que son ahora combustibles alternativos, como es la biomasa, como es residuos industriales o biomasa. Tenemos un sistema de captura y de reutilización del calor. Sistema de captura de calor, sistema de reutilización del calor. Bueno, eso es en cuanto al calor, pero en cuanto al agua, hay un manejo del agua. Sí, mira, el concreto necesita grandes volúmenes de agua en mezclas y en lavados en equipos. Entonces, ¿cuál es la estrategia con el agua? Hay una estrategia. ¿Cuál? Vamos a reutilizar el agua. El agua que está en el proceso, se está reutilizando el agua que está en el mismo proceso. Sí, hay un sistema de recirculación de agua en plantas. Entonces, que se ensucia y que se vuelva a limpiar el agua en la planta. Minimizamos descargas contaminantes con un tratamiento de aguas residuales. Me interesa. Otro, manejo de residuos. Manejos de residuos como qué, como cuál, como el polvo de cemento. Como el concreto no utilizado tiene empaques de papel. ¿Qué empaques tiene? Pues hombre, empaques de papel con plástico. Aguas con sedimentos. ¿Qué estrategia tenemos entonces? Vamos a reciclar el concreto sobrante. ¿Sí? Vamos a reciclarlo porque ya ha tenido trituración, porque ya tenía un uso como agregado reciclado. ¿Qué gestión vamos a emplear para el reciclaje del concreto? Pues que se adecue con empaques, en empaques de bolsa de cemento. Como así estás reciclando concreto sobrante, lo que es la trituración y el uso agregado de lo que está siendo reciclado en bolsas de cemento, en empaques. Hay un control del polvo en plantas con filtros. Hay un sistema de aspersión. ¿Qué más tenemos? Un impacto en el aire y en el ruido. Las plantas de concreto. ¿Qué pasa con las plantas que generan concreto? Generan emisiones de partículas de polvo. ¿En serio que cuando se genera el concreto se generan emisiones de partículas de polvo y ruidos por maquinarias? Sí,
Entonces la estrategia, ¿cuál es? Encapsular el encapsulado de bandas transportadoras, el uso de filtros de mangas y sistemas de aspiración, barreras acústicas, también barreras acústicas, horarios de operación regulados, están muy sí, ¿cuál es el horario usted de tal a tal? Transporte y logística, el transporte de materias primas y el concreto fresco contribuye a la huella del carbono. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a optimizar rutas de transporte. Vamos a hacer el uso de camiones más eficientes, eléctricos en zonas urbanas. Vamos a planificación de entregas para reducir viajes. Hay una sostenibilidad. ¿Cuál es la sostenibilidad entonces en la construcción de cementos verdes? Tendencia, concretos verdes. Hay una adición de subproductos. Se adhieren subproductos industriales, como es la ceniza, volantes, cenizas, escoria, puzolanas. Tocaría saber qué son las puzolanas, por ejemplo. Puzolanas, con ustedes la puzolana. Es un material natural la puzolana, una ceniza volcánica, artificial que aunque por sí sola no tiene propiedades cementantes, reacciona con el hidróxido de calcio en presencia del agua para endurecerse. Que la puzolana en serio reacciona con el agua, no con el hidróxido de calcio. Reacciona en presencia del agua para endurecer y formar un cemento hidráulico duradero. Caramba, la mezcla con el puzolana lo puso más duro. Hay unos diseños eficientes para el uso del concreto. Sí, hay diseños eficientes. ¿Hay certificaciones ambientales? Sí, certificaciones ambientales, has dicho. Sí, el certificado LEED, certificado EDGE, certificado Casa Colombia. Premian el uso del concreto sostenible. Casa Colombia, has dicho, sí. ¿Qué es eso? Casa Colombia. Certificados. Venga, venga. Como así que en Colombia también tenemos esos certificados que mira que en Estados Unidos, mira que en cada país tiene un certificado. Casa Colombia es un proceso de certificación de proyectos de urbanismo y vivienda sostenible que se adapta al contexto colombiano con estándares de calidad. ¿Qué es Casa Colombia? Puede referirse a la iniciativa de la sede temporal para cultura de eventos internacionales. ¿Cuáles son las certificaciones de construcción sostenible más comunes en Colombia? Los sistemas de certificación sostenibilidad en Colombia son LED, Casa Colombia, EDGE, HQE, que es de Francia. Cada uno tiene un sello diferente. ¿Cuánto cuesta una certificación de sostenibilidad en Colombia? El valor que se le paga con validación de título de pregrado. 914.000 pesos. Colombiano, 914.000 pesos. Y para títulos de posgrado, 1.000.000. Se puede realizar el pago, que es la certificación de una casa. ¿Cuáles son las mejores fundaciones de... Bueno, venga. En resumen, el manejo ambiental de la producción del concreto. Busca reducir emisiones. Estás reduciendo las emisiones del CO2. Estás optimizando el agua. El reciclaje con el agua. La energía. Se reciclan materiales y se minimiza la contaminación del aire y del suelo. Esto no solo es exigencia normativa, también es una oportunidad comercial. Cada vez más constructoras en Colombia piden el concreto con menor huella ambiental. Sí, puede ser interesante un cuadro entre un riesgo ambiental versus acciones de mitigación en la producción del concreto. Mientras tanto, podemos ir y mirar un documento que tienen los de Argos 360. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Tenemos el artículo ¿qué hacer cuando se necesita vaciar el concreto en clima frío? Entonces hay dos temas, vaciar el concreto en clima frío. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa si los ponen a vaciar el concreto en el clima frío? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el fenómeno? Con ustedes, 360 en concreto. Debido a que la reacción química
del cemento que con el cemento con el agua. Es un proceso exotérmico. Las temperaturas ambientales bajas retardan los tiempos del fraguado. O sea que las temperaturas ambientales bajas, altas, no, bajas, retardan los tiempos de lo que es el fraguado del concreto, así como retardan su endurecimiento. Entonces el desarrollo de resistencias ocurre si en el mismo hay desarrollo de resistencias, tanto de endurecimiento como de fraguado. Entonces, el vaciado en clima frío, ¿qué hace? Normalmente permite una mayor resistencia final del concreto. Pues entre más baja sea esta temperatura, mejor se hará entonces la hidratación. Más frío, más hidratación. Permite entonces la máxima eficiencia del cemento. Entonces imagínate en el polo sur. ¿Qué pasaría? Más eficiencia. Sin embargo, va a dar como resultado un desarrollo de resistencias del mismo concreto más lento y demoras. Y van a ocurrir demoras en la operación del... operaciones en el acabado. En el acabado, demoras. Ay, pero se están haciendo el acabado y hay demoras. De igual manera los materiales. ¿Cuáles materiales y equipos? Como lo son la lona de aislamiento. Entonces mira que le van a poner una lona encima. Lona de aislamiento. Lámparas para calentar. O las cubiertas que le puedan poner. Que empezó a nevar, ¿qué hacemos? Es necesario entonces proteger el concreto. Que ya exagera, entonces empezó a nevar. Vamos a ponerle algo encima, una lona encima, para proteger el concreto. Se debe entonces utilizar desde los primeros momentos la colocación del concreto y así generar las condiciones necesarias para la adecuación, para el adecuado desarrollo de resistencia. Están buscando que el adecuado desarrollo de resistencias del concreto. Una de las prácticas más usadas para acelerar el endurecimiento, pero necesitamos apresurarle. Aceleremos el endurecimiento del concreto y vámonos. Entonces que la idea es acelerar el endurecimiento de concreto. Y usted necesita que le aceleren el concreto. El endurecimiento del concreto necesita que se le endurezcan más rápido. Es la colocación de lámparas de calor. Entonces usted dice, con lámparas de calor se acelera. Póngale la lamparita de calor y verá que se le acelera el endurecimiento. Entonces las condiciones de temperatura que estén por debajo del 10 grados centígrados, 10 grados debajo, 10 grados centígrados por debajo, pueden causar ¿qué? Un retardo en el desarrollo de resistencias. Y por debajo de 4 grados centígrados, comienza a presentar un letargo generalizado que ya se exageran hasta que dichas condiciones cambien. Que empezó a nevar, que 4 grados centígrados. Esta situación se justifica. La toma de precaución, entonces que para esos climas tan exagerados y fríos, se justifica la toma de precauciones cuando se hace un proceso de colocación, proceso de curado. Viene aquí a ser importante el proceso de curado, una protección de concreto, protección del concreto para climas tan exageradamente fríos. Las buenas prácticas se colocan a prueba. Colocación de concreto en bajas temperaturas. Que nos empezó a nevar, ¿qué hacemos? Llevan a tener entonces un planteamiento apropiado debido a que hay elementos, debido a que hay cantidad de superficies expuestas a este medio ambiente y masa de concreto. El concreto puede ser colocado, acabado, 1, curado, 2, acabado, 1, curado en 2, en condiciones de tiempo frío. Cuando los planes de atención son suficientes y se toman las acciones adecuadas para contribuir a garantizar el éxito de la colocación del concreto en temporadas frías. Claro. ¿Qué acciones de planificación tienes para nosotros? Unas 4 o 5. Lista de equipos adecuados. La lista de equipos adecuados y de personas para entrar en vigor. Listo el plan de protección del clima para mantener el ambiente de trabajo.
plan de protección del clima. ¿Cuál es el plan de protección ante el clima? Para mantener un ambiente de trabajo adecuado, para que el concreto esté suficientemente adecuado para la colocación, para el acabado del concreto. ¿Cuál es el plan de protección del clima para el concreto? Consideramos que el uso del concreto en bajo clima, asentamientos, puede ayudar a reducir, puede inclusive ayudar a reducir el tiempo del fraguado. ¿Será que en climas fríos el tiempo de reducir, no, el tiempo del fraguado, se reduce el tiempo del fraguado o se expande el tiempo del fraguado? La exudación del agua. Debido a que el aire frío retarda la velocidad de la evaporación. Es que es un aire frío, lo que retardaría la evaporación. La velocidad de la evaporación se ve reducida cuando hay aire frío. Y el tiempo, el fraguado, también del concreto, entonces se demora más. Por el aire frío que se demora, que evita que haya velocidad en la evaporación. Tenemos entonces en cuenta el uso de mezclas de concreto que te contengan aditivos. Hombre, pero para eso están los aditivos, acelerantes. Miren. Ya vi. Vamos a ver. Métele aditivos, acelerantes al concreto. ¿Y cómo se mejora? La aplicación del cemento en altas resistencias. Bueno, aplicación del cemento en altas resistencias que requieran menor tiempo. Vamos a buscar los que requieran menor tiempo para la protección. Protección, además se tienen que proteger contra la congelación, muchachos. Esos son los asuntos que se están protegiendo. El cemento se protege contra la congelación, ¿qué hay que hacer? Consideramos entonces el calentamiento a la formaleta, entonces la formaleta se calentará. Si se está congelando el cemento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar la formaleta. Entonces, actividades que se deben hacer previas. ¿Qué se debe hacer previo al vaciado del concreto? Si se presentan temperaturas bajas, menores al 4 grados centígrados o 0 grados centígrados, ¿dónde existe la posibilidad de una formación de hielo? Pues ahí se forma el hielo. Este material se debe retirar, retíralo porque se forma el hielo. Pero toca retirar el material para que no se forme el hielo. Sí, se debe retirar con la finalidad de que no se hizo contacto con el concreto, que va a ser vaciado. Vamos a verificar la temperatura. Vamos a verificar la humedad ambiente, temperatura y humedad. Si es necesario, la base. Si es necesario, la superficie que entran en contacto con el concreto. ¿Cuál es la superficie que entra realmente en contacto con el concreto para garantizar cuál es la temperatura, la humedad de ese contacto que tiene el concreto para garantizar que no sea inferior a 5 grados centígrados? Tiene que estar por encima de 5 grados centígrados. Entonces, ¿hay actividades durante el vaciado? Sí. No comencemos otra vez a operar con operaciones de acabado final. Acabado final ya. No, hay actividades durante. Mientras que se presenta la exudación del concreto. Exudación de concreto, ¿me puedes decir qué es eso? La exudación. Exudación del concreto. Exudación. Cualquiera dice, está sudando. Exudación del concreto es un fenómeno en el que el agua de las mezclas asciende a la superficie del concreto. Mira que el agua se puso arriba, recién colocado debido a la sedimentación de las partículas sólidas del cemento, por su peso mayor. Esta agua acumulada puede debilitar la superficie, reduce la resistencia, crea poros, agrietamientos. Entonces, ¿qué es lo que crean los poros, los agrietamientos? Pues el agua que sube y retrasa trabajos de acabado. Entonces, para reducir la exudación del concreto, se recomienda utilizar mezclas con un contenido adecuado, contenido de baja relación agua-cemento. Entonces, bájale a la relación agua-cemento. Considera el uso de aditivos. Considera el uso de aire incorporado.
Porque la exudación no, la exudación es como exudación, no. Es una forma de segregar, segregación donde el agua del amasado, de la mezcla, del concreto, al ser más ligera, como el agua es más ligera, asciende a la superficie. Entonces, ¿qué ocurre con la colocación y la compactación del concreto fresco cuando el agua está por encima, está más ligera? A medida que los componentes son sólidos, se van asentando. Entonces el agua va creando conductos capilares. Al migrar, afecta la impermeabilidad. ¿Me entendés? Sí, muy bueno. ¿Cuáles son las causas? Las causas de la relación agua-cemento. Una mayor un mayor contenido del agua facilita su ascenso. Que son finos. Bueno, que son agregados. Una cantidad excesiva de finos, de partículas pequeñas finas, así como una granulometría que sea inadecuada para los agregados, puede contribuir a la exudación. Que de pronto haya una granulometría inadecuada de los agregados. ¿Me entendés? Sí, yo sé que sí. Hay mezclas. La mezcla con alta fluidez y la pasta del cemento que se haya diluida son más propensas que digamos la mezcla con alta fluidez, que digamos la pasta diluida, propensas a la exudación, que puede agravar el efecto que es la compactación o el vibrado excesivo. Le hizo mucho vibrado, hombre. ¿Cómo no iba a exudar? Le hizo mucho vibrado, le hizo mucha compactación, mucho vibrado. Falta de cohesión en la mezcla. Hay una falta de cohesión en la mezcla, hay exudación. Una baja cohesión en la mezcla favorece la separación de sus componentes. Se separan, ¿me entendés? ¿Me entendés? Se separan. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entendido. Entonces, como la actividad del vaciado es tan interesante, entonces vamos a ver cómo comienzan las operaciones. Garantizan entonces que el adecuado acabado del concreto sea sin exceso de agua, ¿me entiendes? Para que no haya exudación. Entonces emplean mantas de aislamiento. Emplean, ¿qué más? Recintos con calefacción. Emplean lámparas para mantener la temperatura al 20 grados centígrados durante las primeras 72 horas, 24, 40, como 3 días o 4 o qué. Utilizan una buena calidad del compuesto del curado. Utilizando una buena calidad del compuesto. El compuesto del curado. Hay actividades posteriores al momento del vaciado del concreto. ¿Qué actividad es posterior al momento de que ya está vaciado el concreto? Vamos a hacer el curado. El curador, venga. ¿Qué se le hace a una protección del concreto cuando ya está el vaciado? El curado es un proceso donde se mantiene condiciones controladas en que en el aspecto, en el concreto, por un periodo definido con el fin de asegurar una adecuada hidratación del cemento. Oye, hidrata bien el cemento, que no haya exudación, ¿no? Bien hidratado y una apropiada endurecimiento del concreto para una apropiada proceso de endurecimiento. El costo, la facilidad de la aplicación y el tiempo son factores que se tienen que considerar en la elección del procedimiento. Un parámetro importante dentro del vaciado del concreto es un clima frío. Un parámetro importante dentro del vaciado del concreto es el clima frío. Es el cuidado de los cilindros de concreto. Tenéis que cuidar los cilindros del concreto, que se están empleando para la aceptación del concreto, para a ver si hay un rechazo del producto. Los especímenes se deben almacenar en cajas aislantes. Una caja aislante, por favor, donde su temperatura sea de 16 grados o 27 grados. Que la caja tenga una temperatura así de 16 o de 27 grados centígrados durante las primeras 24 horas. Si esto es necesario, va hasta las 48 horas. Posteriormente, se debe seguir el proceso de curado en los especímenes del concreto, cumpliendo así con los parámetros del curado. ¿Cuáles son los parámetros del curado final? Se deben almacenar especímenes en agua libre
libre de cualquier contaminación, por favor, y con una temperatura de 23 grados centígrados. Según la norma NTC 550. Norma NTC 550, que es una norma colombiana, muchachos, concretos, una norma en concreto. Concretos, elaboración y curado de especímenes del concreto en la obra. Que sí o me. Por supuesto, entonces la norma técnica colombiana NTC 50 para normas que deben consultarse. Muy interesante. Es muy interesante. Norma técnica colombiana para temas de moldes, para la elaboración de especímenes de concreto. Deben ser moldes de acero, deben ser moldes de hierro fundido o de cualquier material. No absorbentes, no reactivos con el concreto que contengan el cemento. Entonces ellos hablan del cemento Portland u otro cemento hidráulico. Entonces el cemento Portland por una parte, otro cemento hidráulico. Deben mantener sus dimensiones y su forma bajo las condiciones de uso. Los moldes deben ser impermeables. Están hablando de moldes impermeables, lo cual se comprueba mediante su habilidad para mantener el agua, la disposición para los ensayos de la impermeabilidad. Entonces ahí muestra los ensayos que le hicieron de la impermeabilidad, que la norma que dice de los ensayos para la impermeabilidad de los moldes, norma ASTM 470, métodos de cómo grasa, espesa, plastilina o cera microcristalina para evitar escurrimientos por las juntas. Mira que qué ocurre si hay un escurrimiento, se está escurrimiento del agua en las juntas. Los moldes deben estar provistos de una base metálica con disposiciones de manera que su plano sea perpendicular al eje. El molde y su base se deben aceitar, una capa delgada de aceite mineral. Échale al molde que aceite mineral, que al molde se le echa aceite. Mírame, que el impresionante. Wash. Entonces esto es lo que suele ocurrir en actividades posteriores cuando está el vaciado del concreto. Un ejemplo era el molde que se le echa aceite. El curado es un proceso donde, ¿qué es el curado? El proceso donde se mantienen condiciones controladas en el concreto por un periodo de ¿cuántas horas? 70 y algo, con el fin de asegurar una adecuada hidratación y apropiación adecuado del endurecimiento también. El costo, la facilidad del tiempo son factores que se deben considerar en el momento de la elección de un procedimiento de curado. ¿Cómo va el proceso de curado, señor? ¿Cómo va su proceso de curado? Entonces, todo en orden. El parámetro dentro de este vaciado del concreto es que el clima frío debe estar bajo ¿qué parámetros? Debe almacenar todo en cajas aislantes de temperaturas de 16 grados o 27 grados. Esto durante las primeras 24 horas. De lo contrario, hasta las 48 horas se debe seguir con este proceso de curado del concreto, cumpliendo con los parámetros de curado final. Gracias, norma NTC 550. ¿Me entendés? Qué interesante todo esto. Aquí tienes algunas imágenes ilustrativas de todo esto. Se pueden subir imágenes. ¿Entendés? Qué maravilla. Para vaciar, curar concreto en condiciones de frío extremo, como la nieve. Protección. ¿Cuáles? Las mantas. Protección, el uso de encofrados templados y calefacción en las formaletas. Cubiertas. Ahora, como docente, ingeniero estructural especializado en el concreto, te voy a mostrar. Te comparto una explicación interesante a ti que te gustaría ser docente de ingeniería estructural teniendo en cuenta el concreto. Mira, se considera un clima frío durante más de 3 días consecutivos. Mírame que no es un día, son días consecutivos. 3 días consecutivos con una temperatura de 5 grados centígrados o 40 grados Fahrenheit. Más de la mitad de cada periodo de 24 horas permanece por debajo de 10 grados centígrados o 50 grados Fahrenheit.
que hay que hacer preparativos antes de un vaciado. Entonces volvamos a retomar. ¿Qué hay que hacer antes del vaciado? Fuera tan amable. Limpiemos la superficie. Me parece bien. Asegúrate de remover el hielo. ¿Que ¿Cómo va a ser que va a estar el cemento con el hielo? Con la nieve, con la escorcha, con la escarcha de encofrados. Hay que hacer entonces ¿qué? Colocar sobre superficies frías y puede causar una capa débil que jamás alcanzará la resistencia adecuada. Bueno, ¿dónde van los refuerzos? ¿Dónde va el subsuelo? ¿Qué tenemos aquí? Temperatura de materiales. Hay que calentar el agua, muchachos. Sí. O los áridos. Calienta el agua o áridos, no el cemento. No hay que calentar el cemento, sino calentar el agua. No que vamos a echar fuego al cemento. Hay que calentar el agua. ¿Para qué? Para que la mezcla tenga una temperatura inicial óptima. Que se ponga en 10 grados centígrados, fuera tan amable. Que por favor, ¿cómo vas a medir la temperatura? Que sea 10 grados centígrados hasta 25 grados centígrados. Que esté bien calientica. Hay que proteger el encofrado. Tanto el suelo como los encofrados deben precalentarse. Suelo y encofrado, dijiste, sí. Échale agua caliente, pues que esté a una temperatura de 10 grados centígrados o hasta 25. Para las losas delgadas también se recomienda. Mira que vas a hacer protección de la losa delgada. Menos de 10 grados centígrados, por favor. Pues una losa delgada de menos de 1 metro, porque si estás hablando de losas delgadas de más de 1 metro es distinto. Pero como estás hablando de menos de 1 metro, una losa de menos de 1 metro se recomienda que esté por lo menos en un calor de 10 grados centígrados. Estoy de acuerdo. Vamos adelante con la colocación de la mezcla, el concreto airado. Oye, ¿te sabes el proceso del vaciado del concreto? Primero, concreto aireado. Chale aire. Oye, chale aire. Se recomienda entonces usar concreto con aire incorporado. Oye, que si por favor le echas aire al concreto. No, ¿cuánto? Un porcentaje de 5%. No, 7%. ¿Que cómo hago yo para saber que le estoy metiendo 7% de aire al concreto? Échale un soplido, pues, sóplale. Para resistir ciclos, esto para resistir ciclos de congelación. Se le echa aire para que éste resista ciclos de congelación. ¿Qué hacen ustedes para que el concreto no se vuelva hielo? Pues mira, échale 7% de aire. Sí, para que resista la congelación se le echa al cemento 7% de aire. Toma. Evita. 7%, sí, de aire. Sí, ya quedó el 7% de aire en el concreto. 7% ya le enchufaste el 7% de aire para que no se congele, que tiene mucho frío. Métele 7% de aire. Enchuflido. Evita adicionar retardantes. Que le quería meter un retardante a que se demoraba mucho, para que se demorara. ¿Qué hacemos con esos que son como retardantes, que les ayudan a adicionar retardantes a los Entonces, es muy buena la temperatura. Si está baja la temperatura, ¿qué hacemos? Hay aditivos. ¿Un aditivo, por favor, retardante o qué? Aditivos como la ceniza volantes. Esta ceniza puede retardar el inicio del fraguado. Retarda la ceniza que le hayas metido. Retardará el proceso del fraguado. Mira que quería adicionarle algún aditivo. Quiso meterle ceniza para retardar el fraguado. Qué astuto, pero esa ceniza de verdad retarda el fraguado. Puede requerir entonces aceleradores, no retardadores, aceleradores, por favor. Entonces aceleradores no clorurados. Bueno, entonces mira que hay adiciones para retardar, para acelerar. Que el retardante es ceniza, que le meten ceniza, mira qué cosa. Un aditivo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Aditivos antihielo. Métele un enchufado ahí de 7 grados, de 7 porcentaje, de un porcentaje de 7. Un aire, métele un aire de 7%, pero no un aire frío, no. Métele un 7% de aire. Entonces, esto hará
que pueda resistir contra el hielo. Además, otro aditivo tipo antihielo. ¿Cuál es el aditivo antihielo? Bajo ciertas condiciones se puede emplear hormigón con aditivos antihielo para disminuir el punto de congelación. Siempre con pruebas para asegurar versatilidad en el slump, en el aire, en la resistencia. Perfecto, sigamos. Hay una protección interesante. Vamos a mantener la temperatura mínima. ¿Cuál es la temperatura mínima del concreto? Que de una vez diga. Esta temperatura es del 13%. Pero ¿con qué área, con qué cantidad de masa estás hablando tú? Se resfrió. ¿Qué hay que hacer cuando se resfrían? ¿Métale un retardador de frío? No. ¿Métale un acelerador de calores? No. ¿Qué hacemos? Depende del volumen. Están hablando de 30 centímetros. Entonces, en una masa de 30 centímetros, la temperatura está a 13 grados centígrados. Pero si es mayor, si la masa es de 90 centímetros, entonces la temperatura es de 10 grados centígrados. Pero si es mayor la masa de 180 centímetros, la temperatura disminuye 7 centímetros. Inclusive de 180 centímetros el curado, metémosle de 30 a 180. De 30 se va a 13%, entonces empieza todo a jugar con el 13%, no, empieza todo a jugar con una temperatura de 13 grados centígrados. Ponme esto a 13 grados centígrados, entonces vamos a irle metiendo y metiendo a esta masa de 30 centímetros, le vamos a ir metiendo hasta que llegue a 180 centímetros. Y la temperatura que debe estar aquí marcando debe ser el número 7, de 13 a 7. Fíjese que cuando terminemos de echar 180 centímetros, usted vea que diga 7 grados centígrados. Listo. Vamos a proteger entonces esto continuamente, desde el acabado hasta alcanzar al menos 500 psi. Tenemos que alcanzar la meta de 500 psi, ¿sí? Que es la resistencia mínima para evitar un daño por congelación. Oye, ¿qué hay que hacer para evitar el daño por congelación? Pues mira, hay que meterle a unas 500 psi. Métele por lo menos unas 500 psi para que pueda resistir, ¿sí? Y evitar el daño de la congelación. Solamente cuando le metan a 500 psi, va a tener la opción, la resistencia mínima que hay que tener para la congelación. Dijiste 500 psi. ¿Qué normatividad, qué unidades de medida son las PSI? Dile eso a un ingeniero. Oye, ¿cuál es la unidad de medida de PSI? Oye, ingeniero, ¿cuál es la unidad de medida del PSI? Pounder per square inch. Es una unidad de medida, sí, claro, mira, él dice, una unidad de medida de presión que representa la fuerza de una libra aplicada. Imagínate una libra aplicada sobre una área de 1 pulgada. Se utiliza en sistemas imperiales para aplicaciones como la presión de neumáticos, sistemas hidráulicos o sistemas neumáticos para medir la resistencia de materiales como el concreto. Es que esta PSI es para medir la resistencia de un material como el concreto. Están midiendo la resistencia. Libras por pulgadas cuadradas. Wow, eso es el pound, PSI, pound square inch. Están midiendo la resistencia, ¿me entendés? Del concreto. Wow. Así es, muy bien. Muy bien el ingeniero, entonces respondió bien. Materiales de protección se utilizan mantas. Una manta, métele una protección, una manta aislante. ¿De qué? De poliestireno, de paja o mantas térmicas. Además de un enclosure, calefacciones bien sellados y ventilados. Vamos a evitar esa desecación. Oiga, usted está como con esa desecación repentina. Vamos a evitar esto. Hagámosle un curado. Venga, hacemos un curado húmedo. A ver si hay riesgo de congelación. Que si haciéndole un curado húmedo se le hace, si hay efectivamente un riesgo a la congelación o no.
Entonces, mira, estos son los seguimientos que se le hacen a una masa en la protección, a la protección misma. Un monitoreo de la temperatura, un monitoreo de la resistencia al frío. Idealmente mediante el método de la madurez de unos sensores embebidos, de unos ensayos. NDT, como se llama el martillo Schmidt o el sistema ultrasonidos. Me estás diciendo que el sistema ultrasonidos o los sensores embebidos sirven para un monitoreo de temperaturas. Con un sistema de ultrasonidos se puede hacer un monitoreo de resistencias, ultrasonidos, para saber la resistencia o para saber la temperatura. Que con el sistema ultrasonido, mira, que solamente con el sistema ultrasonido ya se sabe cuál es la resistencia de los demás. Pues mira que aquí tenemos con ustedes sensores, ensayos, que por medio del ultrasonido, esa vaina del ultrasonido, ayuda a monitorear una temperatura, a monitorear una resistencia en el concreto. Hay que entonces mirar el martillo de Schmidt. Oye, ¿qué es el martillo de Schmidt? Tráeme a Schmidt. Oye, señor Schmidt, ¿qué es esto? El martillo de Schmidt. Es como alemán, que Schmidt. Pues este martillo del señor Schmidt es el mismo esclerómetro. Es un instrumento de medición, inicialmente para la determinación de la resistencia. Resistencia que a la compresión, ¿en dónde? En el hormigón armado, o a la compresión en el hormigón. Ya sea que se están haciendo, qué sé yo, muros, pavimentos. Pues entonces que traigan el esclerómetro, pues, o traigan en su defecto el martillo del señor Schmidt, que esto nos ayudará a medir la resistencia. Mira que si aquí hay resistencia, traigan el martillo del señor Schmidt, el esclerómetro. ¿Para qué? Medir la resistencia a la compresión en el hormigón, en el muro, en el pavimento. También en el pavimento, muchachos. Se puede medir la resistencia en el pavimento, en los muros, en los hormigones, con el esclerómetro. ¿Me entendés? Sí. Qué interesante. Sigamos. Hay un retiro controlado de la protección. No removemos rápidamente. Se recomienda una disminución gradual de la temperatura para evitar fisuras. Uy, ¿qué hay que hacer para evitar fisuras térmicas? Mírame que qué interesante el punto en el cual nos encontramos. Se recomienda la disminución gradual de temperaturas. Bájale a la temperatura, hombrecito. Mira que cuando se le baja la temperatura, se pueden evitar fisuras térmicas, ¿me entendés? Hay que bajarle la temperatura. ¿Para qué? Para evitar las fisuras térmicas. Bájale a la temperatura porque eso ayuda a evitar fisuras. Punto. ¿Te quedó claro? Sí. Hay entonces un tiempo de protección. Entonces, cuando se usa el concreto, tenemos un tipo general que es un tipo más cemento o a un tipo más acelerado, el periodo de protección puede reducirse. Si es un periodo más acelerado, pues la protección puede reducirse. Es que tiene un aditivo acelerador, entonces si tiene un aditivo acelerador, pues el tiempo pues se puede reducir, hombre, puede ser más reducido el tiempo, qué bueno. Tenemos unas referencias técnicas, bueno, pero eso no importa. Como ingeniero estructural y docente en concreto verde, mi recomendación el día de hoy, muchachos, es planificar. Vaya a planificar con su novia, con su vecina. No mentiras, vamos a planificar cuidadosamente la logística de la colocación en frío. ¿Usted qué se va a colocar en frío? ¿Cuál va a ser la planificación logística de la colocación en frío del cemento? En concreto, vamos a asegurar temperaturas como temperaturas que estén adecuadas. ¿Cómo está la temperatura de este? Vamos a proteger desde el primer instante la logística con productos, métodos de monitoreo. Hágale un buen monitoreo de la temperatura y de la humedad. Hágale un buen monitoreo
el desarrollo de la resistencia. ¿Con qué medidor? Que si te acuerdas cómo se llama el que mide la resistencia a la compresión, pues se llama esclerómetro. O si no, traigo en el martillo del señor Smith. Te traigo el martillo del señor Smith, el esclerómetro. Bueno, muy bien, muchachos. Esto para finalmente conocer la cobertura paulatina de la estructura. No, de la durabilidad de la estructura. En el vaciado. Si deseas, puedo ayudarte en el procedimiento para el paso a paso, para que tu obra con fórmulas, con dosificaciones, con cronogramas de protección, fichas técnicas. Sí, me interesa el tema de fichas técnicas, de dosificación, fórmulas de dosificación. ¿Tienes fórmulas por ahí, fórmulas de dosificación? Fórmula de dosificación, por favor. Fuera tan amable, una fórmula de la dosificación, cronograma de protección, un cronograma, ¿cuánto dura? Cronograma de protección, me interesa. Bueno, con ustedes estamos pensando en la mejor respuesta. Que nos han pedido una fórmula de dosificación del concreto, fórmula de dosificación y el cronograma de protección para el vaciado en concreto. Que ¿cuáles son los cronogramas del vaciado del concreto en un clima frío? Una fórmula de dosis, de dosificación, es un ejemplo. ¿Cómo calculamos las cantidades por metro cúbico? Oye, ¿cómo vas a calcular esas cantidades si están en metro cúbico? ¿Me entendés? A eso se acercan. ¿Qué cantidades se van a calcular para un metro cúbico? Además, el cronograma, el paso a paso de la protección. ¿Cuánto dura el vaciado realmente? ¿Cuánto durará? Pensando en un clima frío. Tercero, ¿cuáles son las fichas técnicas? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las plantillas? Entonces, vamos a la dosificación, fórmula de dosificación para climas fríos. Que la dosificación debe verificarse con ensayos de control. ¿Cómo se hace una verificación de un ensayo de control? Se tiene en cuenta la curva del asentamiento, se tiene en cuenta el contenido del aire que tiene el aire, se tiene en cuenta la resistencia, la compresión durante 7 días, ¿de una semana? No, de una semana y también de 28 días. Entonces, que el análisis, mira que va de una semana de 7 días a 28 días. El tema no es tan fácil ni tan rápido, sino que se demora un mesecillo. Entonces, que quieres ver la fórmula de la dosificación, de 7 días a 28 días. Los valores siguientes son ejemplos de partida para el concreto. ¿Cuáles son los ejemplos para la partida del concreto estructural en climas fríos? Se van a estar usando cementos no cloruros, cementos tipo Portland, no cloruros. Y se van a estar acelerando, y acelerantes no cloruros. O sea, tenemos cemento no cloruro, pero también tenemos cemento y un acelerante no cloruro. Sí requiere ganancia rápida de resistencia. ¿Usted requiere una ganancia rápida de resistencia? Ustedes son de los que requieren una ganancia rápida de resistencia. Ustedes necesitan una resistencia. Y ustedes son como el cemento Portland. Si es que requieren ustedes una ganancia de resistencia. Usted cemento, usted caricemento, tiene necesidad de requiere una ganancia de resistencia. Pues mira, hay un objetivo que el concreto a 28 días. Esto se fue a 28 días, muchachos. Hay una protección, hay unos aditivos orientados al clima frío. Una dosificación oferta amable, pensando en el metro cúbico. Tráigame aquí el cemento Portland, que pesa ¿cuánto? 380 kilogramos. ¿Cuánto es eso? Eso es una bolsa de 380 kilogramos. Metro cúbico, bueno. Metámosle agua. Temperatura del agua, dígame. Ha sido precalentado. Un agua precalentada. Tiene esto 171 kilogramos metro cúbico. Tráigame la arena.
fina, una arena fina que pesa 760 kilogramos, metro cúbico. Tráigame la gravilla gruesa, fuera tan una gravilla en 19 milímetros. Me la mide, por favor, 19 milímetros, listo. 11,50 kilogramos. Vamos a ver el aditivo del endurecimiento o el aditivo del acelerador, no cloruro. Listo, tiene un porcentaje de 1,0, listo. Sobre 3, listo. Y el peso del cemento es de 3,8. El peso del cemento 3,8 o 11, hasta 11 kilogramos. ¿Sí? Entonces, finalmente incorporamos el aire. Se necesita ciclos para que no caiga el hielo. Entonces, incorporemos el chiflón. Ya sabemos que va hasta 7%. Métele un chiflón de aire para que no se congele el concreto. Métele un chiflón de aire para que este no se congele. El chiflón de 7%. Entonces, mirame, hay cálculos interesantes, porque también se habla de una verificación aritmética. Entonces, si el cemento pesa 380, el agua se le va a estar multiplicando 0,45, lo cual da 0,45 por 380, 171 kilogramos. ¿Cuál es la relación masa? ¿Cuál es la relación de la masa con el cemento? Masa agregados sobre cemento. Entonces, masa agregado 760 más 1150 sobre 380, que es el cemento, os da una densidad de 4600. Este es un punto de partida para controlar el ajuste por la humedad. Esta es una manera de mirar la densidad. Y la pérdida por el aire que se le perdió. Perdió el aire. La densidad. Mirame. Qué interesante. Un cronograma pensado para 48 horas. Para 2 días. Hasta que sea retirada la protección. Vamos a preparar esto para 2 días o para un día. ¿Un vaciado va para un día o va para 2 días? ¿Qué dicen ustedes, muchachitos, ingenieros? Que si el vaciado va para un día o para 2. ¿Por qué es que no dicen nada? Bueno, veamos en la idea de 12 horas. Entonces, si va para 12 horas, hay que acondicionar el agua caliente. Fuera tan amable, caliénteme el agua. Sí, sí es que se va a emplear. Y preparamos mantos y telas térmicas. Pero son telas normales, no, telas térmicas. Generadoras. ¿De qué? También termómetros, métele termómetro para saber cómo va el agua, por supuesto, métele sensores de madurez, sensores de temperatura. Eso pensando que el vaciado va para 12 horas, pero si va para 24. Para 24 vamos a precalentar bases y vamos a precalentar el encofrado con calefactores eléctricos. Métele el calefactor eléctrico, pues, hasta 10 grados centígrados. Según el espesor. O vamos a estar limpiando la superficie del encofrado. Vamos a estar removiendo el hielo con escarcha. ¡Upa! ¿Que por qué era tan importante la escarcha? Porque la escarcha estaría removiendo el hielo. ¡Toma ya! Todos esos que decían, ¿y qué es la importancia de la escarcha en este ambiente frío del hielo? Pues que esto remueve el hielo. Quedó. Fírmelo. Ya se graduó. Vamos de 24 horas a 48. ¿Qué vamos a hacer? Vaciado para ver. Esto se fue a 48 horas. Vamos a comprobar la previsión meteorológica. Vamos a decidir el vaciado. Si es una temperatura de 5 grados centígrados, 5 grados centígrados día del vaciado. Consideramos una reprogramación. Es que el clima del día está a 5 grados centígrados. Muy interesante, te felicito, muy interesante. Te felicito. Muy interesante, santo. Está muy interesante. Día del vaciado. Se vino el día del vaciado. ¿Qué van a hacer ustedes? Los invito. Vamos a asegurar las piezas de control. Asegurar todas las piezas de los cilindros, de las probetas, que estén preparados todos para el curado controlado, pero un curado bien controlado me fuera. Vamos a estar registrando la temperatura ambiente. Vamos a estar registrando la temperatura de materiales. No solamente ambiente, no, también materiales. ¿Cómo están los materiales con su temperatura?
agua, áridos, hormigón. En el camión está el hormigón, toca entonces registrar la temperatura del hormigón en el camión. Uy, temperatura inicial, el objetivo es que esté de 10 a 25 grados centígrados. Esta temperatura inicial está de 10 a 25 centígrados, sí. Último control de la humedad. Hay que hacer un último control a la humedad, muchachos. Ajustamos el agua. Ajustas el agua de amasado por humedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante el vaciado? Ey, ya se fue el momento del vaciado. Bueno, vamos a evitar retrasos prolongados. No tanto aditivos para retrasar, muchachos. Dejen de dárselas de, ay, el aditivo para retrasar. No, vamos a evitar el retrasado prolongado. Vamos a coordinar la logística del transporte, el bombeo. Necesitamos es el bombeo. Bombeo, ¿me entiendes? El bombeo. ¿Para qué? Para que la mezcla entre y salga y se compacte rápidamente. El bombeo es lo que nos gusta, ¿ya entendés? Vamos, colocamos capas. Vamos a colocar un vibrador. No volvemos a batir y ya. No, colocamos es el vibrador, que nos gusta el vibrador, sí. En lugar con exceso de tiempo. Para batir, en lugar de estar batiendo y batiendo. Hombre, no hay que batir. Traigan ese vibrador. Y esto nos va a ayudar. Vamos a aplicar aditivos. No que retrasos. Que el aditivo para los... No. Ya vamos a poner el vibrador. Vamos a entonces, según la receta del postre, hay una hora en la que se adiciona esto. Finalmente registramos una hora de inicio y una hora de final del vaciado. ¿Qué hora inició el vaciado? ¿Qué hora fue el fin del vaciado? Y las temperaturas. ¿Cómo va la temperatura del hormigón? Tómame control de la temperatura del hormigón de la obra cada 30 minutos. Dame el control a la temperatura del hormigón cada 30 minutos, pero el hormigón está en el camión. Vaya haciéndole el control desde el camión. Sigamos. Ya hicimos el vaciado. Ahora lo posterior al vaciado. Tiempos siguientes al vaciado. Que 6 horas después del vaciado, ¿qué hay que hacer, ingenieros? Vamos a proteger superficies. Inmediatamente tras el fratasado. Oiga, fratasado. Con mantas térmicas. Como se les puso mantas térmicas o mantas simplemente de plástico o térmicas, se evita la exposición al viento. 6 horas se evita la exposición al viento con esas mantas térmicas. Si ya no son 6 horas, sino que es ahora 24 horas siguientes al vaciado, ¿y qué se le hace 24 horas después de 6 horas donde estuvieron los mantos térmicos? Mantenemos un sellado llamado ensellado o el enclosure con calefacción. Una calefacción de 5 grados centígrados estaría bien, una ventilación controlada para evitar gases. Oiga, es que se está pensando ventilación controlada, ¿para qué? Para evitar los gases. Es que después del vaciado vienen los gases, entonces se controla y se evita con una ventilación. Wow, vamos a medir las temperaturas internas del hormigón. Con un sensor, métele el sensor al hormigón cada 2 horas. 2 horas y va para 24 horas. Entonces cada 2 horas, métale. Vamos a medir internamente el hormigón. ¿Me entendéis? Vamos a estar verificando la temperatura del hormigón, del interior, del elemento. No haya sido esto debajo del 5%, 5 grados centígrados. No por debajo del 5 centígrados. 5 grados centígrados no se puede. Si ocurrió, vuelva a elevar, vuelva a empezar. Métale aire caliente. Si a lo largo de las 24 horas, si ocurrió que no, vuelva a enchufarle aire caliente a esta vaina. Sígale metiendo aire caliente, que tiene que estar así durante 24 horas. En 5 grados centígrados. Mírame, finalmente el curado y se le retira la protección máximo a la semana. Que un vaciado que no puede ser más de 7 días, pues yo estaba viendo que inclusive va para un mes. ¿Pero cómo? Vamos a estar retirando esto de un plazo de 1 día a 7 días.
Digamos que se fue 7 días. Vamos a mantener 7 días completos con temperatura controlada de 5 a 10 grados centígrados. Métele temperatura controlada a esto, de 5 a 10 grados centígrados. Tenemos que tener un criterio basado en qué, en la resistencia. Que traigan el martillo del señor Schmidt, que qué es la vaina con la resistencia. Retiramos la protección cuando haya un monitor o una probeta que indique que ha alcanzado el 70% de la resistencia. Ha alcanzado con ustedes el 70% de la resistencia del diseño. O al menos 7 días para mezclar, para una mezcla. 7 días para la mezcla. Oiga, no puede ser que dure al menos 7 días para una mezcla, para las mezclas normales, para la estructura. Se puede exigir, no, 7 días no, 14 días para la mezcla. Bueno, vámonos con un retiro. Retiro espiritual, no, vámonos a un retiro gradual. Vamos a bajar la temperatura del ambiente, del elemento, en etapas. O sea que esos son los procesos de control y monitoreo de temperatura. Vamos a bajar la temperatura ambiente del elemento en etapas para evitar choques térmicos, para evitar la fisuración, muchachos. ¿Qué hay que hacer para evitar fisuraciones? Por favor, ya sabemos. Vamos a bajarle a la temperatura ambiente. Vamos a bajarle a la temperatura ambiente del elemento, pero por etapas. ¿Me entendés? Que sí. No quitar mantas, no le quite las mantas térmicas, no. Estamos exponiendo la temperatura a 5 grados centígrados, sí. Entonces que se mantenga por favor en 5 grados centígrados para evitar choques térmicos y fisuraciones. Registramos una bitácora de temperatura interna, hágale control cada 2 horas al hormigón desde el camión. Temperatura ambiente, temperatura interna, horas de protección, fecha de inicio y fecha final del vaciado. Hora del retiro de mantas. ¿Cuándo se le quitó la manta? Así evitamos y sabemos qué hacer en temas netamente técnicos muy interesantes, como lo dijo el señor de Argos. Gracias al señor Argos. ¿Qué hacer cuando se necesita vaciar concreto en clima frío? Ya sabemos la respuesta.